Abren sus Biblias en Lucas capítulo 10, lo que el hermano nos leyó. Y para mí siempre es un gusto estar en esta amada iglesia. En Puebla, esta es nuestra iglesia. Sentimos como parte de su familia. Xochi también ama esta iglesia. Nosotros recomendamos esta iglesia a cualquier persona que viene a Puebla o que ya sabe, que nos damos cuenta que se mudó, que vive en Puebla. Pero ¿por qué? No porque es la iglesia más grande, más rica, más bonita. Bueno, más bonito sí es. Bueno, con la excepción de unos cuantos. Pero por su pasión de lo que Dios ha venido haciendo, su enamoramiento de las naciones. Cómo Dios ha podido, cómo hemos podido ver que ustedes han abrazado la misión de Dios, no solamente aquí en Puebla, en México, pero entre todas las naciones de la tierra. Y ustedes son modelo de nuestro proceso misional, y vemos que ustedes oran por misiones, algo que enseñamos. Están tomando viajes misioneros. El año pasado familias de Getsemaní fueron a Uruguay, fueron a Turquía, fueron a Indonesia, fueron a Irak, fueron a Jordania, y hoy están celebrando el regreso de una hermana que estuvo 3 meses en Uruguay. Está orando, intercediendo para ver si Dios la pone ahí de tiempo completo. Entonces están apoyando financieramente, están tomando participación, tienen misiones locales. Dios está haciendo algo especial. ¿Sabes que hay 520,000 iglesias evangélicas cristianas en toda América Latina? ¿Sí me escucharon bien? 520,000 iglesias evangélicas en toda América Latina. Pero la noticia triste es que menos de un 6% de estas iglesias jamás han enviado a un solo misionero. Menos del 6%. Menos de un 10% hacen cualquier cosa con misiones. Oren por misiones, apoyan, toman viajes. La mayoría de las iglesias están enfocadas en sí misma y piensan que misiones de alguna forma se va a hacer por sí mismo. Piensan que las agencias o los misioneros, cuando ignoran que la organización que Dios estableció para expandir su reino en todas las naciones de la tierra es la iglesia. Y la iglesia no vive para sí misma. El objetivo de la iglesia no es la iglesia. El objetivo de la iglesia es la misión de Dios. Y hoy les quiero hablar cómo usted, como miembro de Getsemaní, puede participar en esa misión. Ahora estamos en Lucas capítulo 10, pero en realidad Lucas capítulo 10 es una continuación de adivina qué, Lucas capítulo 9, ¿verdad? Dice alguien, hombre, yo no lo hubiera sabido jamás. Qué bueno que el hermano me lo dijo, porque eso jamás se me cruzó por la mente. No, es una continuación. Y adivina lo que pasa en Lucas capítulo 9. Jesús envía a los 12 apóstoles. La palabra apóstol, nosotros le damos una connotación religiosa, pero en esencia la palabra apóstol no tiene una connotación religiosa. Se ha tornado así. Se apagó. No sé qué pasó ahí arriba, pero ya, ahí está. Muy bien, es que va y viene, ¿verdad? Es como el Espíritu Santo, ¿verdad? Va y viene, ¿verdad? Entonces, como el hambre, dice, como el hambre que siento, va y viene, va y viene. A veces el momento es más canijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ya se me fue el avión totalmente. Sí, apóstoles, la palabra apóstol significa uno enviado a una misión. Y Cristo en capítulo 9 envía a los 12 apóstoles a una misión. Esta misión transformó su vida. Esa misión comenzó aquí, pero continúa hasta el día en que ellos se mueren. Por ejemplo, si yo te preguntara si sabes el nombre de algunos de los apóstoles, ustedes podrían gritarme alguno de los nombres. Dígame alguno de los nombres de los 12 apóstoles. Por ejemplo, ¿alguien gritaría?
Juan, Mateo, Pablo, Pedro. ¿Quién? Andrés, súper. Nadie jamás dice Bartolomé. Bartolomé fue apóstol, ¿verdad? Pero menos conocido, pero sí fue. Ahora, sabemos los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, en el capítulo 9, él está enviando los 12 apóstoles. Acuérdense, la palabra apóstol no tiene connotación religiosa, solo significa unos enviados a una misión específica y especial, los 12 apóstoles. Ahora, hay los que creen que el apostolado no existe hoy en día. Hay otros que creen, se autonombran por el otro lado apóstoles, pero en realidad no lo son. Los ves por Facebook, los ves, si tú ves enlace en Cablevisión, los ves ahí, que es el apóstol quién sabe qué, que tiene sus guardaespaldas, que anda en helicóptero porque es apóstol, tal como en la Biblia los apóstoles andaban en helicóptero, él también anda en helicóptero. Gracias, lo vamos a mover, hermano, para que yo no lo tire. Dice, tenemos miedo que el hermano vaya a tirar nuestra planta tan bonita. Este hermano es bien descuidado. Entonces, y si lo tiro ya no me vuelven a invitar, seguro. Entonces, y este es el otro extremo. Ahora, ninguno de los dos extremos son ciertos. Sí existen apóstoles hoy en día. No los llamamos apóstoles. Y los que se autonombran apóstol, te aseguro que no lo es, ¿verdad? Porque apóstol hoy en día son los misioneros, son los enviados, y ninguno de estos misioneros anda buscando, ándale pastor, llámame apóstol Graciela, ándale, de quién adelante yo soy el apóstol Graciela, porque yo fui enviado a la misión a Uruguay. No, ningún misionero busca ese título, pero en esencia los misioneros son los apóstoles de hoy en día. ¿Por qué? Porque son los enviados a una misión. Pero note lo que dice el primer versículo de nuestro texto en Lucas capítulo 10, que seguramente ya lo encontraron. Dice, después de esto, el Señor designó, y subrayan esta frase, a otros 70. Otros 70. ¿Qué me dice eso? Que la misión de Dios se cumple enviando misioneros, ciertamente, hombres y mujeres que dicen, Dios ha puesto un llamado especial, específica en mi vida, para trasplantar mi vida en otra cultura, en otro lado, fuera de mi familia, fuera de mi entorno conocido, para expandir el reino de Dios. Y hay que respetar y admirar eso. Y exactamente como en el Nuevo Testamento honraban a los apóstoles, la iglesia hoy en día debería de seguir honrando a los apóstoles, a los enviados. Pero ¿qué dice Lucas 10? Porque acuérdense, Lucas 10 es una continuación de ¿qué? Lucas 9. En Lucas 9 él envía a los apóstoles. Pero en Lucas capítulo 10, él envía otros 70. Ahora, alguien, exactamente como hicieron con los apóstoles, grítame el nombre de uno de los 70. A ver, ¿cómo se llama uno de los 70? ¿Verdad que no sabemos sus nombres? Y el que grita un nombre se equivocó, porque en ningún lugar de la Biblia menciona los nombres de los 70. Ahora, esto es lo interesante, que Cristo no solo envía apóstoles de tiempo completo, enviados a una comisión, que ahora sí, pero también envía otros 70. Otros 70 que ni siquiera sabemos sus nombres, que no son apóstoles de carrera, pero que son discípulos de Cristo. Son discípulos, son creyentes, son personas cotidianas cuyos nombres ni siquiera no los sabemos. Y dice aquí, después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad donde él había de ir.
en esta mañana yo les quiero hablar de que, número uno, la misión de Dios no puede cumplirse solo con el envío de nuevos misioneros. Debemos de enviar nuevos misioneros. Y aplaudo a la iglesia Getsemaní, que ya tiene más de 30 y pico años, o ya tienen 40 años aquí en la iglesia. ¿Sí? Nadie sabe. Dice, yo no estaba cuando empezaba la iglesia, pero pues vamos a decir, más de 40, y están enviando sus primeros misioneros. Gloria a Dios por eso. Pero eso no es suficiente. No es suficiente que celebramos el envío de la hermana Graciela, la apóstol, la apostolina Graciela, ¿verdad? No es suficiente, porque la continuación de 9 es el 10, y en el 10 el Señor también designó otros 70 discípulos, no apóstoles. Y la diferencia entre el 9 y 10 es esto: los apóstoles fueron enviados y todos murieron en el campo de misión. Todos eran un llamado de por vida. Los 70 los envió, pero en el versículo 17 ellos vuelven y dan un reporte al Señor. Así que este llamado, este envío no es de por vida, pero sí es un envío, pero es un envío a corto plazo. Pero notan lo que las instrucciones en el capítulo 9 y las instrucciones en el capítulo 10, y sabes lo que te darás cuenta, son exactamente las mismas. Las mismas instrucciones que Jesús da a los 12, les da a los 70, aunque su proyecto es de un índole de corto plazo. ¿Sabe lo que eso me dice? La misión de Dios no puede cumplirse solo con misioneros. Y si la iglesia piensa que los misioneros van a ganar el mundo para Cristo, estamos equivocados. No, para que el mundo sea ganado, para cumplir la gran comisión, para que el evangelio entra en todas las etnias, se necesitan los apóstoles enviados de carrera, pero también se necesita otros 70 cuyos nombres nadie lo sabe, que son discípulos, y no van a plantar sus vidas, pero van a apoyar la obra, ir expandiendo el reino de Dios. La misión de Dios no puede hacerse solo con misioneros. También se necesita otros enviados. Y en esta mañana el tema es enviados a la misión de Cristo, pero también el subtítulo podría ser abrazando nuestra identidad como nómadas espiritual. Uno se pone a preguntar, Cristo viene y encuentra 70 discípulos, no son los apóstoles, son gente común y corriente, y dice, chavos, también necesito que vayan a la misión. De inmediato se fueron. Uno piensa, ¿cómo es posible que se fueron tan pronto? ¿Sabe por qué? Porque esta es la siguiente realidad: el pueblo de Dios siempre se ha considerado un pueblo nómada. Los nómadas existen todavía. En el Medio Oriente la gente todavía es muy nomádica. Esa es su cultura de la gente en el Medio Oriente, donde está Ediberto, donde está Mauricio y Sandrita, allí, en el Medio Oriente. Es una cultura nomádica. Donde el pastor Mario fue a Jordania, es una cultura nomádica. Entonces, ¿por qué? El pueblo de Dios siempre se ha visto a sí mismo como nómadas. Ellos anduvieron vagando en el desierto como nómadas 40 años. Ellos andaban en Israel como nómadas. Abraham se fue de Ur de Caldea a Canaán como nómada cuando fueron exiliados en la cautividad babilónica. Fueron nómadas. El pueblo de Dios siempre se ha visto a sí mismo como nómada. De hecho, en Mateo 8:20, Cristo mismo dice, las aves del cielo tienen su nido, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, porque soy nómada. No estoy arraigado a este mundo. El apóstol Pablo, en 1 de Corintios capítulo 4 y verso 11,
hablando acerca de él como apóstoles, dice: no tenemos morada fija. Tenemos derecho, pero no tenemos morada fija. Escúcheme bien: si tú tienes casa de renta o casa permanente suya, propia, dice, pues es mía y del banco, ¿verdad? Mite, porque ahí la voy pagando. Tú tienes más que Cristo y el apóstol Pablo. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros hoy en día no nos vemos como nómadas. Y el Señor quiere designar a otros 70, pero vivimos vidas totalmente contrarias a un estilo de vida nomádica. Y el Señor quiere que nos movemos, pero no nos podemos mover. Ay, Señor, es que la casa, es que el trabajo, es que el carro que le estoy pagando, es que el estudio de mis hijos. No, Señor, yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque en vez de vernos a nosotros como peregrinos que somos, nómadas en este mundo, que en verdad somos, nos vemos totalmente arraigados a una vida que es totalmente temporal. Nos estamos echando todas las perlas de la Virgen a una vida que es totalmente temporal, que no va a ser permanente. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo nómada. Cuando yo estudié en Monterrey, yo tenía 17, 18 años. Yo salí a invitar todos los sábados gente, y una señora, yo la invité a la iglesia, una señora muy pobre, muy humilde. Y entonces la señora me dijo: no, es que yo tengo gallinas y yo tengo que quedarme en casa a cuidar mis gallinas, porque ellos me dan huevo y pues pollo, eventualmente. Entonces yo no puedo dejar a mis gallinas. Le dije: no, señora, ven, de veras, te invitamos a la iglesia. No, es que las gallinas. Yo iba sábado tras sábado a invitarla. Finalmente se me ocurrió una idea, y le dije: señora, yo le prometo, si usted va al culto con nosotros hoy, Dios se va a cuidar de sus gallinas. ¿Me promete? Sí, le prometo, Dios le va a cuidar sus gallinas. Y así aceptó y nos acompañó a la iglesia. Fue a la iglesia, tuvimos un culto muy bonito en la cual Dios obró, y alguien desde el púlpito hizo este comentario antes de despedir el culto, porque había gente que recibiera a Cristo, que se bautizaron. La señora no, pero ella vio todo eso, y alguien dijo: hermanos, no cabe la menor duda que Dios ha estado con nosotros en el culto el día de hoy. Y la señora desde atrás gritó: ¿quién entonces está cuidando mis gallinas? Esa es la razón que no vamos, por las gallinas. Las gallinas de tu casa, las gallinas del colegio de tus hijos, tu trabajo. Cuando Dios dice: mi pueblo siempre ha sido pueblo nomádico, pueblo que se mueve. Hay 4 frases que describen a un pueblo nomádico. La primera es movilidad, que se puede mover. No un pueblo estancado, estacionario, un pueblo que se puede mover. Flexibilidad, de que cuando vienen ciertas circunstancias, ellos pueden moverse con las circunstancias. Nosotros ya somos totalmente lo opuesto de flexibles, somos rígidos en nuestro punto de vista de cómo vemos nuestra vida. Espontaneidad, espontáneo. Dios está trabajando por aquí, Cristo quiere que vayamos por aquí, pues vamos, porque somos pueblo nómada. Pueblo nómada es pueblo espontáneo y perceptivo, un pueblo que percibe lo que Dios está haciendo. Estas 4 palabras son totalmente contrarios a nuestra sociedad hoy en día, y aún nuestra población evangélica cristiana hoy en día. Pero un pueblo nómada es un pueblo móvil, flexible, espontáneo y perceptivo. Quiero que vean en primer lugar la comisión de los 70.
Y aquí en el versículo 1 al 3, que vamos a ir leyendo juntos, dice: después de esto el Señor designó a otros 70. Ya les expliqué que los 70 son discípulos normales enviados a un proyecto a corto plazo. Dice: los envió de 2 en 2, igual que los 12 que los envió de 2 en 2. Dice, pero subrayen esta frase: delante de Él, a toda ciudad y lugar. Y subrayen esta frase: a donde Él había de llegar. ¿Sabe lo que nos dice este envío? De que no importa donde el Señor te está enviando. Puede ser Uruguay, puede ser la selva amazónica, puede ser el Medio Oriente, puede ser, ¿cómo se llama el pueblo donde trabajas tú? Tehuantenico, Tahuanica, Taiwanito, es lo que se llama, Taiwanito. No, la verdad no, lo he practicado, pero no se me graba en esta mente. Me pasó lo mismo, Mario, que tú. Cuando yo cumplí los 60 años, ya me empezó a fallar la memoria. Y yo sé que te está pasando lo mismo. Feliz cumpleaños, al propósito, feliz cumpleaños. Broma. Hermano no tiene 60, tiene 68. ¿Verdad? Entonces, pero no importa dónde vayamos, el Señor nos está enviando en misión con Él. Entonces, la tarea de la Gran Comisión no puede ser solamente la tarea de misioneros de carrera, mientras la iglesia solo se sigue reuniéndose domingo tras domingo, escuchando bonitos cánticos, escuchando bonita predicación y yendo a la casa a comer buena comida, viviendo en viviendas de que porque somos tan arraigados a este mundo, ahora nuestras casas son muy lindas. No puede ser la realidad de la iglesia. Tiene que haber un pueblo que diga: la misión de Jesús es más importante. Y quizás yo no voy a vivir en una carpa, pero yo puedo adoptar el estilo de vida, la percepción, la cosmovisión de un pueblo nómada, flexible, movible, perceptivo, espontáneo, que yo sí me puedo mover donde el Señor me está enviando. Pero lo que nos dice aquí, que el lugar donde el Señor nos enviara, donde fuera, Él ya está trabajando ahí. Porque dice aquí: los envió de 2 en 2 a toda ciudad donde Él había de ir, donde Él ya o estaba trabajando o estaba al punto de trabajar. Entonces, eso es exactamente lo que necesitamos comprender. Note lo que dice Jorge Wissendom en su libro La Misión de Dios. Dice: enviar es la suma total del carácter y de la identidad de Dios. Ahora, Dios tiene muchas características y a veces lo resaltamos en la iglesia correctamente. Dios es soberano, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia, Dios es amor, Dios es muchas cosas. Pero la palabra que describe, que resume todo quién es Dios, es la palabra enviar. Nuestro Dios es un Dios enviador. Él envió a Adán y Eva a llenar la tierra, Génesis 1:28. Él envió a Noé a construir un arca cuando jamás había llovido una sola vez sobre la tierra. Él envió a Abraham de Ur de Caldea, que es el sur de Irak, a viajar a través de Mesopotamia, que hoy en día es Turquía, y luego finalmente llegar hasta la tierra prometida, porque Dios es un Dios que envía. Dios envió a José a Egipto. No, hermano, los hermanos de él lo vendieron en esclavitud. Eso fue lo que pasó. No, has leído Génesis capítulo 50, el final de la historia, cuando los hermanos vienen para pedirle perdón a José por lo que ellos le hicieron, y él dijo: ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo tenía planeado para bien. El que envió José a Egipto fue Dios mismo. El que envió Moisés a Egipto fue Dios, que naciera allí en ese río, para que la hija de Potifar lo encontrase, que creciera en la casa de Faraón. Luego lo envió
al desierto de Medián 40 años y lo volvió a enviar a Egipto para liberar al pueblo. Dios envió todo el pueblo de Israel a salir fuera de Egipto, a caminar por el mar Rojo, entrar en la tierra prometida. En el desierto los mandó que caminasen por 40 años. Dios mandó al pueblo a caminar 7 veces alrededor de los muros Jericó. Dios mandó a los profetas para corregir al pueblo de Israel donde estaban totalmente desenfocados. Dios mandó a Juan el Bautista a ser el que prepara el camino del Mesías. Dios mandó su propio hijo a este mundo, Juan 3:16, el versículo más conocido de toda la Biblia, para dar su vida en expiación por nuestro pecado. Jesús envió a sus 12 y sus 70 a su misión. Jesús, su última comisión fue enviar a la iglesia a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el resumen total de quién es Dios, de su carácter y su identidad, es la palabra enviar. Dios es un Dios que envía. Si eso es el carácter de Dios, y en el Antiguo Testamento la palabra enviar es la palabra hebrea shalak, y shalak, que significa enviar, se menciona más de 800 veces en el Antiguo Testamento. Eso nos da una buena idea de qué se trata Dios, de qué se trata la palabra de Dios. Dios, el Dios enviador, envía a sus siervos a su misión. Si el carácter y la identidad de Dios se resume con la palabra enviar, nuestra identidad se resume con la frase ¿por qué no cambió? Bueno, con esta frase, yo creo que está lento la señal de aquí para allá. En mi compu ya cambió, pero se resume con esa frase: nosotros somos los enviados de Dios. Si Dios es un Dios que envía, nosotros somos los enviados de Dios. Ahí está, gracias. ¿Se acuerdan en el libro de Daniel? Daniel estaba orando por una situación. Finalmente el ángel llega y dice: tu oración se tardó 3 semanas para la respuesta y llegar así entre aquí y ya. Por lo menos no son 3 semanas, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, pero sí es tiempo diferente, no sé, ¿qué onda? Entonces, Cristo envía a los 12 y Cristo envía a los 70 a la misma misión. Unos a largo plazo, otros ir y venir y reportar lo que estaban haciendo. Ahora, vamos a ver, número 1, la comisión, número 2, la tarea de los 70. Él los envió a su misión. Pero número 2, ¿cuál es la tarea de estos 70? Y versículo 3 hasta el versículo 11 vamos a ver versículo por versículo cuál es la misión que Jesús los envió, y los vamos a aplicar a nuestras vidas hoy en día. Acuérdense, estos no son los 12 que son enviados a vivir su vida en otra. No, estos son 70, los innombrados, discípulos normales de Jesús, gente que no está en el ministerio de tiempo completo, gente que asiste, escuchan sermones de Jesús, que quizás dijeron: ay Señor, yo no soy Juan, yo no soy Pedro, yo no soy Andrés. Y Jesús dijo: chavos, yo los quiero enviar también, pero luego van a regresar. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. ¿Cuál es la tarea de los 70? Pero antes de llegar a eso, déjame contarte una historia. Yo estaba en Jordania, en la frontera con Israel. Jordania, obviamente, fronteriza Israel. Y yo estaba predicando en una pequeña iglesia nazarena, que el pastor es amigo mío. Tenemos algunos obreros que participan con esta iglesia, y la esposa es arqueóloga. Y dice: Rafael, ¿te gustaría a ti y a tu grupo encontrar uno de los encuentros, hallazgos arqueológicos más nuevos que hemos encontrado? Le digo: pues claro.
¿Tienen tiempo? Hacemos tiempo. No dormimos, pero vamos para allá. Y nos llevó ahí a Mafraq a 45 minutos en un pueblito, como decía mi abuelita, rascuacho y bicicletero, ¿verdad? Chiquitito, nada, ni una tortillería había. Entonces llegamos allí y montón de ovejas. Ovejas sí hay, gente no vi muchos. Pero había un pastor de ovejas de 90 años que tenía las llaves de San Pedro, llaves antiguas. Y él vino después de 20 minutos y nos abrió una cerca de montón de hierbas. Y yo estaba pensando, si este es un hallazgo arqueológico, pues todavía está escondido. Porque yo no le veo. Dice, no te preocupes, espera. Y llegamos a este predio, en este pueblo de muchas ovejas, poca gente, y montón de hierbas. Y yo dije, yo no sé qué estamos viendo. Dijo, espérate, vamos a descender aquí en ese hoyo a una cueva, ¿ok? Y empezamos a descender. Escalones muy, muy rudos, no, nada como turismo, los que han ido a Israel, nada que ver. Y muy rústico. Y empezamos a descender y llegamos a una cueva que inmediatamente nos dimos cuenta que esta cueva no era solo una cueva, había sido una iglesia. En las paredes de la cueva estaban esculpidas sillas todo alrededor, y aquí enfrente había un altar donde antes se ponía un púlpito, y todo el piso de esa cueva, que normalmente el piso de cueva es de piedra, de lo que haya, o sea, ese es el piso porque se escarba, pero no, este piso era de mosaico de más de 2000 años. Y ahí descubrieron la parte enfrente del altar. ¿Y sabe lo que decía? Bienaventurados los 70 que vinieron a traernos buenas nuevas. Los que habían llegado ahí eran de la historia que acabamos de leer. Y se cree que es uno de los primeros lugares de reunión cristiana en todo el mundo, cuando hubo la persecución en el libro de los Hechos. ¿Cuál era la tarea de estos 70 discípulos cristianos normales que Cristo está enviando? Nota el versículo 3, noten el versículo 3, perdón, lo que dice, vayan y miren que yo los envío como corderos en medio de lobos. Yo los estoy enviando como ovejas en medio de los lobos. Ahora, tenemos una expectativa falsa de que Jesús, cuando nos envía de misión, es a Puerto Vallarta, a Cancún, como estaban bromeando hasta hace rato. Lugares bonitos. Ahí sí voy. Ahí sí tienen hoteles bonitos. Pero lugares feos. Jesús, ¿quiere que entre en tal y tal colonia? No, Jesús, ni la policía entra en esa colonia. ¿Quiere que vaya a la Sierra Tarahumara con esos indígenas taromaras? No. Con los huicholes al otro lado. No, por ahí es zona de narcos. ¿Cómo me voy para allá? A Uruguay, pues la hermana dice que la comida muy simple en Uruguay. Eso me dice que la gente es bien aburrida, ¿verdad? No. Yo, ¿para qué voy a gastar tanto ir hasta Uruguay a comer comida que ni siquiera me gusta? Al Medio Oriente, no, hombre, están matando a la gente. Y tenemos una expectativa totalmente falsa. ¿Qué es esto? Que donde Jesús nos envía no hay lobos. Y es totalmente lo contrario, porque la Biblia dice aquí que estos 70, que no son misioneros de carrera, no son los expertos, son cristianos normales, los envió justo donde había lobos. Ahora, el lugar menos indicado para un lobo llega es donde están es donde están los lobos. ¿Te imaginas? Aquí viene la ovejita, bien sencillita, media tontita. Mira. Y llega y dice, oye, chavos, ¿qué están haciendo ustedes, lobos? ¿Puedo entrar? Dice, sí, estamos jugando canicas, vete a jugar con nosotros. Jugando canicas, sí. De hecho, estábamos apenas orando, pidiendo a Dios que proveyera la cena. Nosotros tenemos ganas de comer unos kebabs de cordero.
No, el lugar menos indicado para un lobo, para una oveja es en medio de los lobos. Pero ¿sabe por qué el buen pastor? No, pues que se supone el buen pastor debería de cuidar a sus ovejas. Pero ¿sabe lo que dice aquí? Que el buen pastor envía sus ovejas donde hay lobos. ¿Sabe por qué el buen pastor envía ovejas donde hay lobos? Escucha, escucha. Porque el buen pastor también ama a los lobos. Y la única forma que los lobos se van a convertir en ovejas es cuando hay ovejas obedientes a la voz del buen pastor. Y se van a lugares que normalmente no irían, que dan yaña, miedo, para los que no saben chilango, ¿verdad? Entonces, eso es la razón. Pero él dijo, yo los envío así. Pero nota lo que dice verso 4. En el verso 4 dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En otras palabras, quiero que vayan 100% en dependencia total de mí. Yo quiero ser tu sustento. Ahora, no estamos mitigando que la iglesia debería de apoyar misioneros enviados. La iglesia debería de aportar aún en viajes misioneros. No estamos diciendo eso, pero lo que estamos diciendo de que el que va, el enviado a la misión, misionero de carrera o voluntario que va en un proyecto, debe de ir en dependencia total de nuestro Señor. Y él dice, no quiero que confíen en su propio recurso, en su propio dinero. No lleven bolsa, ni alforja, ni otro par de sandalias. Dependen totalmente de lo que yo les voy a proveer. Y luego dice algo en el 4b que a mí me parece muy curioso. Dice, a nadie saluden por el camino. Obviamente Cristo nunca vivió en un pueblo chiquito mexicano, porque tú no puedes caminar por las calles de los pueblos chiquitos mexicanos y no estar saludando a todo el mundo. Desde la tienda, los varones que tienen 30 años sentados en esa misma esquina, ahí están sentados y tienes que hablar con ellos. Oye, ¿ya escuchaste que Trump hizo esto? ¿Ya escuchaste que está lloviendo? Claro que está lloviendo, es junio. Cada año en junio llueve. Y nos hacemos los sorprendidos de que está cayendo aguacero en junio, cuando cada año desde que estaba Noé por aquí llueve en junio. Entonces, claro, esto hablamos de fútbol, que al América, que Chivas, el rebaño sagrado de Dios y mío. Entonces, no, que Chivas, que esto, que el otro, que los Tigres. Y no llegamos a la misión. Como dijo el teólogo mexicano, a lo que te truja, chencha, llégale, no te desvías. Mire, Cristo no está haciendo que seas payaso o presumido. Lo que Cristo está diciendo, tu misión es tan importante que no quiero que te desvíes por ningún lado, no quiero que nadie te desvíe, quiero que le llegues a lo que es la misión. Por eso dice, después de que quiero que tengan una dependencia total de mí, quiero que lleguen sin hablar con nadie, excepto donde les voy a decir que hablen. Luego note lo que dice el verso 5 al 7, dice, ya llegamos a la misión. Y cuando dice aquí, en cualquier casa que entran, primero digan, vengo de la iglesia bautista Getsemaní para regalarte este folleto y invitarte al culto. Así dice. Oye, qué curioso, porque esos son nuestros métodos, ¿no? Pero esos no son los métodos de Jesús. Cuando llegas a cualquier casa que entren, primero digan, paz a esta casa. Y si hubiera un hijo de paz en esta casa, dice, su paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Pero si hay un hijo de paz, 7 dice, permanezcan entonces en esta casa, comiendo, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, y no se pasen de casa en casa. Ahora, ¿de qué habla eso? Y si entendemos, si yo debo de ir en dependencia total de la provisión de Dios, tengo que ir también en dependencia total de la dirección de Dios. En otras palabras, ¿por qué voy a decir paz a esta casa? Es un saludo muy normal en el Medio Oriente. En hebreo, cuando la gente se saluda, dicen shalom, paz de Dios.
El mundo islámico dice Salam Aleikum, que es la paz de Dios esté con vosotros. Y normalmente la gente responde Aleikum Salam, que la paz esté contigo. Entonces está diciendo, cuando tú vayas donde hay lobos que no quieren el evangelio y encuentran una casa que desea la paz de Dios, ahí tengo un hijo de paz, ahí tengo una hija de paz. Entra en esa casa. ¿Cómo sabemos si hay un hijo de paz? Digan primero paz a esta casa. Algunos van a decir paz a esta casa, lárgate de aquí. Otro va a decir paz, paz de Dios. Híjole, eso es lo que nosotros deseamos. Esa es una indicación que en esta casa habita un hijo, una hija de paz. Y ya cuando responde, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros hacemos exactamente lo contrario, lo que nos dijo al final del versículo 7. Dice, no se paseen de casa en casa. Nosotros pensamos que la tarea de Cristo es repartir folletos y tratados e invitación a cada casa en este barrio. Y Cristo está diciendo, no, ese no es mi misión. Mi misión es que tú percibes donde yo ya estoy trabajando. Y tal vez la palabra no es paz de Dios. Eso es muy contextual para esta comunitaria del Medio Oriente, pero quizás no es, pero quizás es otra palabra que Dios te da, otra indicación de que Dios te está dando que Él está trabajando. Por ejemplo, ¿sabe lo que hacemos en nuestra iglesia? Salimos a hacer caminatas de oración, abordamos una casa. Mire, ¿podemos orar por ti? No, gracias. Está bien, no hay problema. ¿Podemos orar por ustedes? No, no estamos interesados. Perfecto, no hay problema. Llegamos a otra casa. Oye, ¿tienes alguna necesidad que solo Dios puede solventar en tu vida? Sí. Nosotros quisiéramos orar por ti. Por favor, oren por mí. Dios no está trabajando con cada persona, pero Dios está trabajando con algunas personas. Y nuestro trabajo es percibir dónde Él está trabajando. Y yo tengo prueba bíblica que Cristo denominacionalmente no era bautista. Muchos bromean y dicen, Cristo fundó la primera iglesia bautista de Jerusalén. No, Cristo no pudiera haber sido bautista por la última frase, que Él los dice, no se pasen, no vayan de casa en casa. Yo me convertí a los 14 años en una iglesia bautista. El siguiente fin de semana me mandaron a ir casa por casa. Y por más de 20 años me mandaron casa por casa. Casi todas las iglesias bautistas. Cristo no pudiera haber sido bautista. Cristo tenía que haber sido metodista, pentecostal, presbiteriano, yo no sé. Pero bautista sí no lo era. Estoy bromeando, ¿verdad? Estaría bromeando si dijera que Cristo era bautista. También sería broma cualquier de los dos. Pero Cristo le dijo, no quiero que vayan de casa a casa, quiero que vayan buscando hijos de paz, donde yo ya estoy trabajando en el corazón de esa persona. Y note lo que dice versos 8 y 9. Y en cualquier ciudad que entran y los reciben, gente interesada, hijos de paz, coman lo que les sirven, sanen a los enfermos que en ella hay, y díganle, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Ahora, esto es muy interesante, porque nosotros queremos tocar una puerta, darle folleto y entrar de inmediato con la Biblia. Cristo dijo, no, ese no es mi método. Eso es una palabra que Dios te da para saber que hay percepción y deseo espiritual de parte de la persona. Puede ser pedir oración, puede ser que están interesados en algo de la Biblia, puede ser que escuchen el nombre de Jesús y digan, yo estaba pensando, yo quisiera saber más acerca de Jesucristo. Yo estaba haciendo una caminata de oración en Kurdistán con pastores salvadoreños, con una doctora peruana y con un amigo mío norteamericano. Estamos en la mezquita principal de la ciudad de Erbil, donde está sirviendo una familia que ustedes apoyan. Entonces, y estamos ahí antes de que ellos llegaran allí, y estamos caminando 1 hora pidiéndole a Dios, Dios, muéstranos a alguien que desee el evangelio. Abrimos las puertas, unos portonones de la mezquita principal,
Y sin que nos diéramos cuenta, al lado nuestro estaban hombres musulmanes orando. No era viernes, era un grupo pequeño, 20, y ellos salieron de su cuarto de oración, que un cuarto más chiquitito por acá. Nosotros salimos del salón grande de la mezquita, habiendo hecho una hora de caminata, sin saber que ellos estaban y ellos sin saber que nosotros estamos, y nos encontramos justo en la puerta. Y el primer hombre que pasó me quedó mirando, me dijo: ¿eres cristiano? Yo pensé, estoy saliendo de la mezquita más grande de tu ciudad y tu primera pregunta es que si soy cristiano. Qué interesante esa pregunta. Le dije, casualmente sí, todos somos cristianos. ¿Qué están haciendo aquí en la mezquita? Orando. La mezquita es una casa de oración. Ah, por supuesto, estamos orando. Ah, no, eso es bueno. Qué bueno que están orando. Y luego me dijo: oye, yo estudié en Malasia, en la universidad, y yo tenía un profesor que era cristiano. Y en las clases a veces él narraba algunas anécdotas o historias de Jesús. ¿Te sabes algunas historias de Jesús? Y le dije, casualmente sí. ¿Cuántos te gustaría escuchar? Las que sabes. Él y los 20 hombres que estaban ahí se juntaron en la puerta de la mezquita principal y les pude narrar historia tras historia tras historia de Jesucristo. Eso es buscar un hijo de paz, un hombre o una mujer que Dios ya está trabajando en su vida, y estamos caminando en el Espíritu, estamos en sintonía con Dios, de que una palabra que decimos, una acción que hacemos, nos indica de que esa persona es un hijo o una hija de paz. Y dice, cuando entres en alguna ciudad y si lo reciben, entra en su casa, come lo que os den, ponte a trabajar con ellos. Si hay enfermos, sana a sus enfermos. Entonces dice, pastor, yo no puedo sanar enfermos. Yo tampoco, pero conozco a alguien que sí. De hecho, se escribió un libro acerca de mucha gente que él sanó. ¿Sabe cómo se llama ese libro? La Biblia. ¿Sabe cómo se llama, mi amigo? Jesucristo. Y si yo entro en una casa y me dicen casualmente, mi hijo está enfermo, oh, mire, aquí en la Biblia Jesús sanó enfermos, y les narro historias de Jesús sanando. ¿Tú quieres que yo ore en el nombre de Jesús por tu hijo? Por supuesto. Alguien dice, ¿qué tal si Dios no lo sane? No es mi nombre que está en riesgo, no es el nombre de Rafael que está, es el nombre de Jesús. Si Dios lo sane, no lo sane, Dios es soberano, Él tendrá que dar cuentas. Pero lo que yo siempre le pido, Dios, una forma excelente de manifestarte a una familia que no te conoce sería sanando a su hijo, y así te van a atribuirte a ti. ¿Sabe lo que Dios hace en estas instancias? Dios obra. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en su obra que nosotros. Él está 1000 veces más interesado. Y luego, después de sanar los hijos, ¿qué dice? ¿Cuál es la siguiente indicación? Entonces, dígale, se os ha acercado el reino de los cielos. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Queremos llegar con gente que no sabe, no los conocemos, no sabemos si Dios está o no está trabajando en su corazón, si van a ser receptivos a las cosas. No se acuerdan lo que Jesús nos indicó diciendo, no echan sus perlas ante los cerdos. ¿Sabe lo que significa eso? De que no damos todo lo bueno de Dios a gente que no está interesada en Dios. ¿Se acuerdan en Mateo 13 la parábola de los 4 campos? Parte cayó junto al camino, aves vinieron, la comieron. Parte cayó en piedras, no quiso. Parte cayó donde hierba crecieron y la arrojaron. Y solo parte cayó en buena tierra. Mire, escúcheme bien. En este mundo hay corazones endurecidos que no quieren. Pero escúcheme bien. En este mundo hay corazones tiernos que antes de que tú llegaras, Cristo ya estaba trabajando con esa familia. Tu trabajo no es convencer, tu trabajo es percibir lo que Dios ya está haciendo y con quién lo está haciendo. Y cuando tú percibes que este es un hijo de paz por una palabra que das y la forma que responda,
Cuando tú encuentras un hijo o una hija de paz, entonces dice, quédate con él, come con él, trabaja con él. Si hay necesidades en la casa, ora por esas necesidades. Y entonces proclámales de que el reino de Dios se les ha acercado a ellos. Pero note lo que dice a continuación, el siguiente versículo 10. Pero en cualquier ciudad que entran y no los reciban, salgan a las calles y digan: hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta en contra de ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se les ha acercado. Ustedes perdieron la oportunidad. Escuchen bien lo que te voy a decir. Mi trabajo es ir donde hay lobos. Mi trabajo es depender totalmente del que me envió, no de mi propio recurso, de su recurso. Mi trabajo es darle urgencia a la misión y no saludar a nadie por el camino, sino llegar al lugar que Él me está enviando. Mi trabajo es decir la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, que me da porque camino con Él, para percibir si Él está trabajando en corazones. Y si hay un hijo de paz, es entrar con esa persona, comer, trabajar, sanar enfermos, proclamar el evangelio. Pero mi trabajo no es convertir gente. Ese es su trabajo, y yo no puedo tomar el lugar de Él. Si alguien no recibe el evangelio, esa es responsabilidad de ellos. Pero ellos deberían de saber, y un día sabrán, que el reino de Dios se les acercó y les dio la oportunidad, pero no la aprovecharon. No la aprovecharon. Esa es la misión, el comisión. Ellos tenían que confiar en la provisión y la protección de Dios. Y versículos 17 en adelante, aquí encontramos el gozo de los 70. Versículos 17: los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Mire, ellos fueron enviados a un proyecto a corto plazo. Ellos pensaron: no somos los apóstoles, nosotros somos don nadie, somos los innombrados, discípulos normales que asistimos a la iglesia. Dios no nos va a usar como usa a los grandes apóstoles. ¿Y sabe lo que se dieron cuenta? Que Cristo los usó de igual forma a los grandes apóstoles. A pesar de que no iban a quedar en el campo para siempre, los había enviado y luego regresaron. ¿Cuál fue el gozo de los 70? Número uno, que Dios había obrado por medio de ellos. Note lo que dice: hasta los demonios. Y te puedes imaginar el bullicio de estos grupos, 35 grupos de dos en dos, que fueron enviados a diferentes lugares, diferentes ciudades gentiles a propósito, y fueron enviados y regresan después de su tiempo y están dando reporte: no, hombre, Cristo, yo llegué a tal lugar, y un hijo que estaba poseído por demonio, y se fue el demonio y toda la familia creyó. Y Cristo está escuchando reporte tras reporte, y ellos están contentísimos. Escúcheme bien: Dios quiere usar discípulos ordinarios en contextos que todos son, que es todo menos que ordinario. ¿Sabe cuál es el problema de nuestro cristianismo? Vivimos toda la experiencia cristiana dentro de paredes que no nos desafían. Aquí nadie es desafiado. Pero sales afuera, donde hay lobos, donde tienes que tú confiar. No está el pastor para predicarte un sermón en el camino. Tú tienes que aferrarte a lo que Dios te llamó. Estoy entrando en territorio de lobos, no tengo dinero, ¿cómo voy a saber que hay una persona de paz? Pero cuando tú vuelvas, tu vida es totalmente cambiada,
Porque tú dependiste 100% de Dios, de provisión, de dirección. Dios te guió a personas que algunos sí no querían nada con el evangelio, pero otros sí. Viste cosas pasar que nunca, jamás habrías visto dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Y mis queridos hermanos, eso produce un gozo inmenso. Y ellos dijeron: oye, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Nota la respuesta de Cristo en el siguiente versículo 18. Dice en el versículo 18: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ellos solo podían contar lo que ellos habían visto. Y lo que ellos habían visto era local, terrenal. Aquí, Señor, llegamos a tal pueblo, echamos el demonio, sanamos el hijo, tú lo sanaste a través de tu gran misericordia. Dios abrió la puerta, creyeron en ti. Y Jesús dijo: no, no, chicos, algo mucho más grande que eso pasó. Algo que ustedes no pudieron ver, porque ustedes no pueden ver el mundo espiritual. Pero ¿sabe lo que enseña la Biblia? Que hay demonios que tienen autoridad sobre ciertas áreas de nuestro mundo. ¿Sabe cuál es el problema con estos barrios de narcos, pandillas, drogadictos que ni la policía entra? El problema no es drogadicción, el problema no es narcotraficantes, no, alcoholismo. Eso es lo que pensamos que es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? El que tiene bien agarrado ese lugar es Satanás. Satanás, él reina en este lugar. Cuando nosotros estamos dispuestos a entrar en estos lugares de lobos, anunciando el evangelio de Cristo Jesús, buscando hijos e hijas de paz, nosotros solo vemos el efecto aquí. A los demonios. Y Cristo dice: no, lo que tú no viste fue eso. Satanás cayó, fue desentronado. En territorio satánico, el reino de Dios se expandió. Dios ahora, Él está empezando a reinar en este lugar. Yo estoy ensanchando mi reino, mi territorio, y yo estoy expandiendo el reino de Dios. Tú viste algo local, pero yo vi algo que solo se ve en el mundo espiritual. Y note lo que les dice a continuación. Dice en el versículo siguiente, en el 19, dice: miren que yo les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Cristo dijo esto. Él prometió que ni lobos, ni serpientes y escorpiones podrían detener lo que Él estaba haciendo. ¿Qué dice la Biblia? Mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo, y en su nombre somos más que... nosotros pensamos que vamos a ganar la lotería. Ándale, vamos a pegarle el gordo porque somos más que vencedores. No, esa no es la aplicación. Cuando Él te envía a donde están los lobos rapaces, tú eres más que vencedor. Cristo dijo: no tenga miedo, yo estoy contigo. Yo soy que te estoy enviando donde yo estoy trabajando. Adentro de ese lugar de lobos, yo tengo un hijo de paz. Yo tengo una hija de paz, y quiero que lo busquen, quiero que lo rescaten, quiero que Satanás sea desentronado, de tener el control completo de ese lugar. Y yo quiero expandir mi reino eventualmente a este lugar. Y nota cómo termina Jesús en el verso 20 con eso. Dice en el versículo 20 de nuestro texto, dice: sin embargo, no se regocijan en esto de que los espíritus se les sometan, sino regocíjanse en que sus nombres están escritos en los cielos. Oye, Dios, tú me usaste. Sí, es cierto. Y Dios quiere usarte a ti de maneras inesperadas, inusuales, de que jamás Él te podría usar dentro de estas cuatro paredes. Porque aquí no hay lobos, aquí hay ovejas. Y donde tú vas a crecer,
donde vas a experimentar dependencia de Dios, es entre los lobos. Déjame terminar con 7 pensamientos finales. Algunos están diciendo, voy a estar contando. Segura que solo son 7. Número 1, la vida en misión con Dios es una vida nómada. Dios no te creó y Dios no te salvó para que te enamores y ves que este mundo es tu hogar permanente. Somos peregrinos. Ya es tiempo que actuemos como peregrinos. Somos nómadas. Una vida en misión con Dios es una vida nómada. Número 2, la segunda. Ya ves, ahí voy rápido. El reino de Dios no se trata de venir a sentarnos. El reino de Dios se trata de ser enviados en el nombre de Jesucristo. El problema es de que la mayoría de nuestro cristianismo evangélico piensa que el cristianismo es asistir los cultos, cantar cánticos y escuchando predicaciones y regresando a nuestras casas y nuestras vidas normales. No. El reino de Dios no es venir a sentar. El reino de Dios es ser enviados en el nombre de Cristo Jesús, donde Él quiera expandir su obra y su reino. Dios ya está obrando donde Él nos está enviando. Hermano, tengo miedo. Yo también. ¿Sabe lo que me consuela? Dios está obrando ahí. Dios está obrando ahí. Si Él me está enviando es porque Él ya está obrando en ese lugar. Y cuando nosotros vamos en el nombre de Jesús, estamos llevando con nosotros el reino de Dios a ese lugar. No estamos llevando la iglesia, no estamos llevando nuestra denominación, estamos llevando algo mucho más grande que nuestra iglesia y nuestra denominación. Estamos llevando el reino de Dios a este lugar. Número siguiente, la decisión de ir debe de ser una decisión de fe y de no de temor. Ay, hermanos, que tengo miedo. Pues adivina que los 70 también tuvieron miedo, pero fueron. ¿Amas más a Jesús que tus miedos? ¿Amas más a Jesús que tus prejuicios? La decisión de ir es de fe y no de temor. Siguiente, penúltimo, estamos mucho más preparados de lo que nosotros pensamos. Hermano, no, yo no podría ir. Es que yo todavía no termino mi discipulado. Es que yo apenas tengo 1 año aquí en la iglesia. Yo apenas tengo unos meses aquí en la iglesia. Hermano, yo no he estudiado en seminario. Yo veo a los hermanos que vienen aquí muy preparados. Yo todavía no sé cómo hablar con un testigo de Jehová. No, yo no podría ir. Estás mucho más preparado de lo que te imaginas. ¿Te acuerdas cuando Jesús echó fuera los demonios del endemoniado y entraron en el acto de cerdos, se murieron y echaron a Jesús de ese lugar? ¿Sabe lo que nos dice Marcos 5? Marcos 5 dice que el endemoniado, el ex endemoniado, quería ir con Jesús. Él no quería quedarse ahí, y dice la Biblia que Jesús se lo prohibió y le dijo: no, quédate con los suyos y ve y anúnciales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Sabe lo que dice el siguiente versículo? Y se fue por todo Decápolis. ¿Sabe lo que es Decápolis? No son los suyos. Decápolis es una región de 10 ciudades. Se fue por todo Decápolis diciéndoles cuán grandes cosas había hecho Jesús. Ahora escúcheme bien, en Mateo 15 Cristo vuelve y ahora hay miles de personas. ¿Sabe por qué? Porque un hombre que nunca asistió a una iglesia, un hombre que nunca se bautizó, un hombre que nunca había tomado la Santa Cena, que no estudió en seminario, no terminó su discipulado bíblico, no sabía el lenguaje evangélico,
Un hombre que no sabía nada, pero esto es lo que sabía: yo estaba poseído por demonios y este hombre me liberó de esos demonios. Vamos a ver, él tiene que ser el Mesías. No sabía nada excepto que Cristo lo había liberado de los demonios, y causó un avivamiento en Mateo capítulo 15 de todos los hombres de esa región. Tú estás mucho más preparado de lo que te imaginas, y Dios quiere utilizarte. Y la última cosa, y quizás la más fuerte que voy a decir, es la última. Los discípulos de Jesús que no se convierten en apóstoles, los discípulos que no se convierten en enviados, finalmente se convertirán en críticos amargados. Eso explica mucho en nuestras iglesias hoy en día. Cristianos que tienen toda la vida solo viviendo su cristianismo dentro de las cuatro paredes de la iglesia, y en vez de que les brota el gozo del Señor, parece que cada año con año se van amargando más y más y más, que una naranja yucateca, de las naranjas estas amargas, un limón, naranja agria que usan para ya se me olvidó, yo viví en el Yucatán, cochinita pibil, entonces más amargada que una naranja amargada, o un limón. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios te estaba desafiándote a ti ser uno de sus enviados. Vida tan arraigada a este mundo nunca fuiste. Y en vez de experimentar el gozo de que Dios te usó, te estás volviendo más y más aséptico y crítico de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el gozo en la vida cristiana no proviene de los cultos, proviene de la misión. De la misión de ver cómo Dios puede usar gente común y corriente, que nadie sabe nuestros nombres, que no tenemos mucha experiencia, pero vamos dependiendo de Él, su provisión, su protección y su dirección. Y vemos orar a través de apóstoles y a veces a través de discípulos innombrados. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en esta tarde que tomas tu palabra. Este no es mi sermón, yo solo leí los versículos que ya estaban aquí, haciendo poquito comentario. Este es tu sermón. El desafío es tuyo, que la misión no se puede cumplir solo con misioneros. Necesitamos otros 70 que nadie sabe sus nombres, que van a ir en el poder de Dios mismo, en la misma misión, confiando de que Dios les llamó, que les va a obrar a través de ellos, y de ver a Satanás desentronado de lugares enteros, porque fuimos en obediencia a tu mandato. Y volvemos a este lugar de reunión, y el gozo es incontenible de un pueblo a quien Dios ha usado para su gloria. Usa esta iglesia así. Llame hombres y mujeres a estar dispuestos a salir en misión contigo.